A veces, los errores más grandes son los que nos llevan a los descubrimientos más deliciosos. Hoy vamos a explorar la historia de cómo un accidente, un simple descuido de fin de semana, transformó el chocolate para siempre y dio vida a una de las marcas más icónicas del mundo. Para entender la verdadera dimensión de este descubrimiento, primero tenemos que viajar en el tiempo. Hay que imaginarnos un mundo donde el chocolate, así como lo conocemos hoy, simplemente no existía. Antes de que terminara el siglo XIX, una barra de chocolate no era precisamente un placer. Piénsenlo, era una experiencia granulosa, como con arena, medio cerosa y hasta difícil de masticar. Y para colmo, dejaba un regusto amargo, nada agradable. Era, digamos, un alimento funcional, pero estaba a años luz del lujo sedoso que conocemos hoy. El problema de fondo era en realidad un desafío de física y química pura. Las partículas sólidas del cacao y el azúcar no lograban integrarse bien con la grasa, o sea, con la manteca de cacao, y por eso se sentía así, arenoso. El gran reto era entonces cómo crear una emulsión que fuera perfectamente estable, suave y homogénea. Y la solución llegó de la forma más inesperada. Un solo momento, un golpe de genialidad completamente accidental que lo cambiaría absolutamente todo. Estamos en 1879. Un chocolatero suizo llamado Rodolphe Lindt estaba a punto de cometer un error muy pero muy afortunado. Y la pregunta aquí es potente. ¿Puede un simple descuido cambiar el mundo? Bueno, en este caso la respuesta es un sí y con mayúsculas. La historia es fascinante, de verdad. Resulta que un viernes por la noche, Lindt se fue de su fábrica y por puro descuido dejó una máquina mezcladora encendida. La máquina estuvo trabajando sin parar todo el fin de semana, unas 72 horas. Cuando volvió el lunes, seguro esperaba un desastre, pero lo que encontró fue un milagro, una pasta de chocolate brillante, sedosa, una sustancia que se derretía en la lengua. Lindt, sin saberlo, había descubierto el conchado, un proceso que se llama así por la forma de concha que tenía la máquina. Su genialidad accidental logró algo increíble. La mezcla prolongada pulverizó las partículas a un tamaño microscópico, las recubrió perfectamente con manteca de cacao y además eliminó la acidez. O sea, transformó la química y la textura del chocolate para siempre. Pero claro, un invento no es suficiente. Ahora veamos cómo esta increíble innovación se convirtió en una marca globalmente reconocida. Esta frase es una clase maestra de posicionamiento de marca. Lindt no se puso a competir por quién era más barato. No, desde el día 1 apostó por una calidad que nadie más tenía. Se autoproclamó el chocolate más fino del mundo. Una afirmación súper audaz, pero que se respaldaba con una experiencia que la verdad era innegable. El siguiente paso fue clave: la fusión con la familia Sprungly. Por la impresionante suma de 1,5 millones de francos suizos de la época, compraron no solo el negocio, sino el secreto del conchado. Esto les dio la escala industrial que necesitaban para conquistar el mundo, pero con una regla de oro: jamás sacrificar el proceso que los hacía únicos. Pero la historia no acaba ahí. Lindt y Sprungly entendieron algo fundamental. Para mantenerse en la cima, un solo invento no basta. La innovación tenía que ser una constante. O innovas o desapareces. Y en 1949 llegó su segunda gran revolución, la trufa Lindor. ¡Qué maravilla! Crear un centro de chocolate que fuera sólido a temperatura ambiente, pero que se derretiera al instante en la boca, eso fue una verdadera proeza de ingeniería de alimentos. Y el resultado habla por sí solo. Hoy, las trufas Lindor representan el 40% de las ventas totales de la compañía. ¡El 40%! Su estrategia para evolucionar fue brillante. En lugar de tener un solo producto para todos, crearon líneas específicas. Por un lado, Excellence, para ese paladar más sofisticado que busca la pureza del cacao. Y por otro, Hello, como un punto de entrada mucho más moderno, divertido y accesible para las generaciones más jóvenes. Todo esto, claro, sin devaluar la marca principal. Hoy en día, su famoso proceso del grano a la barra es toda una ciencia. Pasa por el tostado, la molienda, el refinado, pero el paso número 4, el conchado, sigue siendo el corazón de todo. Es ese paso mágico de entre 12 y 72 horas que define la calidad inconfundible de un chocolate Lindt. Pero bueno, tener un producto perfecto no es suficiente. La gran pregunta es, ¿cómo se conquista el mundo? La respuesta está en la adaptación, en entender que cada cultura es diferente. El éxito global de Lindt se basó en que entendieron que no hay una fórmula única para todos. En Europa se enfocaron en el prestigio. En Estados Unidos, donde prefieren el chocolate más dulce, educaron al consumidor con boutiques de degustación. En Asia se adaptaron por completo a los gustos locales con sabores como matcha o lichi. Y en América Latina crearon un sentimiento de orgullo al destacar el cacao de origen único de la región. Entonces, al final de este increíble viaje, que va de un error en una fábrica a un ícono mundial,
¿Qué lecciones podemos sacar? El viaje de la compañía en el mundo moderno incluye un compromiso muy serio con la sostenibilidad. Se pusieron como meta que para 2025 el 100% de su cacao sea rastreable y sostenible. Y esto no es solo por ética, es una decisión de negocio súper inteligente para asegurar el futuro de su ingrediente más importante y, claro, de los agricultores que lo cultivan. La historia de Lindt es, en resumen, una clase magistral de negocios. Nos enseña que la innovación a veces nace de un error feliz, que una calidad sin peros justifica un precio más alto, que se puede crecer a lo grande sin perder esa magia que te hace especial, que hay que adaptarse constantemente, y que el éxito a largo plazo, hoy más que nunca, depende de tener una cadena de suministro sostenible. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para llevarnos de tarea. ¿Qué error valioso podría estar ahí, esperando a ser descubierto en nuestro propio trabajo?